narrando un hecho de Juan el Bautista, estableciendo las palabras del Señor Jesús, o el apóstol. Esa parte los teólogos realmente no se han puesto de acuerdo porque da unas declaraciones impresionantes. Juan, capítulo 3, verso 31 en adelante. Si usted lo tiene, puede acompañarme. Igual en el boletín, en la primera página, usted lo va a encontrar. Yo este tapete nunca lo puedo acomodar. Siempre le queda una arruga. Sí. Una silla. Bueno, Juan capítulo 3, verso 31 en adelante, dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Verso 33. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Verso 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Quiero que lo leamos nuevamente. Es una porción pequeñita, son 5 versos nada más, pero tiene una cantidad de información barbarísima. Quiero que lo leamos nuevamente. Dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Yo no sé usted, pero a mí, esta pequeñita porción, me enloquece, o sea, me da vueltas, me pone a pensar muchas cosas, porque tiene muchas verdades demasiado profundas. Y especialmente cuando yo entiendo el contexto de lo que va sucediendo en Juan, capítulo 3. Ustedes recuerdan lo que decía el versículo 30 del capítulo 3 de Juan. Dice que yo mengüe para que él crezca. Pero entonces tiene una declaración que nos tumba. ¿Cómo así que el que viene de arriba está por encima de todos? El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. Él está haciendo una diferenciación entre la palabra que viene de Jesús y la palabra que sale del Bautista, de Juan el Bautista. Él está diciendo: miren, yo soy de aquí, yo soy terrenal, y lo que yo digo será eso, cosas terrenales. Pero Él viene de Dios, viene del cielo, y sus palabras son divinas. Hay una historia muy interesante acerca de una señora que iba en un crucero, y en ese proceso del viaje en el crucero pararon en una ciudad y ella se bajó. Eso fue, creo que por la India o algo así. El tema fue que esta señora se baja del crucero y empieza a visitar diferentes lugares. En ese viaje también iba un pastor, y él narra cómo esta señora, cuando llegó excitada, llegó contenta, llegó feliz, diciendo: imagínense, estuve en un templo budista y vi todas las imágenes del Buda, y en cada dibujo, en cada pintura había una porción de su vida. Y ella llegó a la conclusión de que definitivamente ese hombre se parecía mucho a Jesús. Había hecho cosas impresionantes. Entonces, bajo su convicción, ella dice: para mí, Jesús y el Buda son lo mismo. Es más, el que cree en el Buda va para el cielo. El pastor solamente la miraba y decía:
Por Dios santo, qué confusión tan grande. Y dijo, señora, usted en lo que vio logró identificar una imagen del Buda siendo crucificado. Dice, no, por supuesto que no. Perdón, señora, dentro de lo que el monje budista le explicó a usted, ¿vio? ¿O él le explicó a usted que este Buda había entregado su vida para el perdón de sus pecados? Y dice la señora, no, definitivamente no. Entonces es lo mismo. No, solo Cristo, solo Él entregó su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Nosotros, dentro de nuestras tradiciones, dentro de nuestra cultura, tenemos muchas cosas que nos llevan a pensar, oh no, el Cristo y San Pepinito o San no sé qué o lo que sea, pueden ser lo mismo, se parecen, su vida fue muy similar, pero la pregunta es, ¿ese entregó su vida y derramó su sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados? Y nunca vamos a poder comparar a nadie con el Cristo. Es más, la Biblia lo dice, el único camino al Padre es el Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Y aquí Juan está diciendo, señores, miren, hay cosas terrenales que decimos los que somos de aquí, pero hay cosas divinas que están solamente dichas por Él. Juan era judío. No sé si ustedes han escuchado acerca del Shema. No, ¿ustedes han escuchado? ¿Es una canción? Bueno, el Shema es un verso que el pueblo judío repite constantemente. Se llama Shema Israel. Y es lo que está diciendo, está en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice más o menos, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y los israelitas siempre lo repiten. Y usted habla con un judío y pregúntele qué es el Shema. Y para ellos es la oración más importante. Él está reconociendo que Dios es uno. Solo uno. Pero ¿sabe qué es lo que estamos viendo aquí a partir de Juan? Juan está entrando a una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Saben cuál es? La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él estaba diciendo, el Cristo, el Jesús, es Dios. Pero en la mente, o sea, para nosotros entenderlo, probablemente es mucho más fácil, porque culturalmente hemos conocido esos conceptos. Sabemos del Cristo, sabemos del Espíritu Santo y sabemos de Dios el Padre. Pero para un judío, eso no era fácil. Para un judío, ¿ustedes recuerdan quién era Juan, el hijo de quién? Ajá, pero ¿quién era él? ¿El Bautista o no? Juan el Bautista. Ah, el Bautista, ok. Era sacerdote, papá. Hijo de un sacerdote que tenía toda la información, que conocía todo de primera mano, en su casa lo veía. Y que él mismo sea quien esté hablando precisamente del concepto de la Trinidad. Porque recordemos que cuando él está bautizando a Jesús, Dios se presenta ante él y dice, he aquí, mi hijo amado. Entonces para Juan, aunque en su tradición, en su declaración del Shema, en el reconocimiento del Dios uno, entrar a estudiar el concepto de la Trinidad es algo definitivamente sobrenatural. Y aquí lo vemos. Dice Juan capítulo 3, verso 31. El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Él está aceptando su condición humana, su condición terrenal. El contexto del capítulo 3 nos está recordando precisamente esa porción en la cual un judío se acerca a los discípulos de Juan y le dice, ese Jesús del que tú decías,
que era un especial, que era el enviado del Señor, se está llevando a los discípulos. Los nuestros están yendo para allá. Y él reconoce y dice, sí, efectivamente es, porque nada es entregado a nadie, si no es por voluntad del Padre. Entonces está reconociendo que Dios está moviendo a la gente, y lo hablábamos la sesión pasada. ¿Sí recuerdan los conceptos que hablábamos? Del novio, y del amigo del novio, y de la novia. Sí, yo recuerdo. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Y quién es el amigo del novio? Exacto. Entonces lo que estamos viendo es precisamente cómo Él está llevando todo esto para explicar la profundidad de lo que había dicho antes. Está concluyendo, está resumiendo, está diciendo, señores, hay un testimonio sobrenatural en el Hijo. Y nosotros pensamos, bueno, pero ¿para qué traer esos temas a la iglesia moderna? O sea, al cristianismo de hoy. O sea, ¿cómo puedo yo aplicar esto hoy a mi vida? Muchas veces para nosotros es difícil entender el concepto del Cristo como Dios. Y entonces nos es fácil por eso buscar intercesores. ¿Cuáles son nosotros decimos ¿cómo es? Los ovnis de Dios. ¿Dicen cuáles son los ovnis de Dios? ¿Ah? Omnipresente. Que no, que me digo que parece un accidente. ¿Cuáles los ovnis de Dios, los ángeles? Eso, menos mal que no estamos en la Inquisición, porque no había fuego por estos lados. Pero bueno, ¿cuáles son los ovnis de Dios? Los ovnis de Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sí, esos son los ovnis de Dios, no son los patíbulos. ¿Sí? ¿Saben? Claro que... Pero lo que voy es a esto. Juan estaba diciendo, señores, en Él están los ovnis de Dios. Él es verdadero Dios. ¿Sí? A veces decimos, es que yo le digo a San Noseconcito, porque es que el Señor está muy ocupado. Y yo no sé usted, pero yo lo escuché en mi casa. Es que yo le pido a la Noseconcita porque es que el Señor está muy ocupado. Muchos se duermen con una veladora a él y terminan quemados. Incendiados. Pero lo que voy es a esto. Estamos negando los ovnis de Dios. La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Los todos de Los Dios. todos. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todas partes. Señor, aquí están haciendo precisamente, está emergiendo el concepto de la Trinidad, declarado por un judío. Está hablando también el testimonio de Juan, dice en el verso 3:32, en el capítulo 3, verso 32, dice, y da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Quién? Es Él el que da testimonio de lo que ha visto y oído. Por eso nadie más puede dar algo diferente, porque no lo han visto. Los profetas lo soñaron, se les fueron reveladas porciones, pero solo Él lo vio, porque Él está desde el principio. Recordemos Juan 1:1, y en el principio. ¿Juan 1? Sí, Juan capítulo 1, verso 1. Está hablando de Cristo desde el principio. Los demás evangelios, ¿dónde lo ponen? Da la genealogía. Y María y Juan. Pero Juan, o sea, es que, ¿saben por qué me llama precisamente la atención el libro de Juan? Porque fue precisamente el último evangelio. O sea, fue el último libro escrito. ¿Sí? No fue de los primeros evangelios, cuando apenas estaban empezando la iglesia, sino fue un evangelio que fue expuesto, dado a la luz, cuando ya la iglesia existía, cuando ya habían creyentes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Está diciéndole, señores, no nos desviemos. Señores, no nos confundamos. Señores, no quitemos la posición divina que tiene el Cristo por otras cosas. No le quitemos la dignidad al Señor.
entonces yo soy capaz de reconocer que soy terrenal y que solo de lo terrenal puedo hablar. Juan le está dando el primer lugar a Cristo. Y a veces es de las cosas que a nosotros nos cuesta más trabajo hacer. Realmente nos cuesta trabajo. Es más, si no nos costara trabajo, el Señor no tenía que recordarnos de su palabra. Éramos una luz. Totalmente de acuerdo. Él dice, el Señor Jesús testifica de lo que ha visto y oído. En otras palabras, sus enseñanzas no son como la de los filósofos, no son para una reflexión, no son para una discusión, son palabras de Dios. Son palabras de Dios. A nosotros nos gusta cuestionar las cosas. Y está bien, pero definitivamente tenemos que tener en cuenta quién es el que lo está diciendo y bajo qué autoridad lo está diciendo, para entonces asumir. Yo no sé si en sus casas pasaba, pero por lo menos en la mía sí. Cuando mi papá decía algo, punto. Y es que esa era la posición, es que papá dijo. ¿Ya? ¿Hay discusión? No, pregúntele a él. Es más, yo recuerdo que era tanta esa autoridad, ese reconocimiento de autoridad en los padres en la antigüedad, ni que fuera fósil, pero bueno, a lo que voy, años atrás. Añitos. Bueno, a ver, mi querida compatriota. Hasta hace 15 años. Poquito, más o menos. No es que la papá. Amiga, yo me acuerdo que yo llegaba a la tienda, a la tienda de la esquina, porque es que en Colombia sí hay tiendas de esquina, aquí no, pero en Colombia sí hay tiendas de esquina. Y yo llegaba a la tienda de la esquina y decía, es que mi papá mandó a pedir esto, Sí. ¿Y qué hacía? Tome. ¿Quién mandó? Su papá. Es más, cuando había problemas en la cuenta, y siempre para mí era uno, pero su hijo dijo que usted mandó a decir, ya, arreglado. ¿Sí? Pero era tal cual. ¿Ahora hay eso? No. Muy poco. No hay. O sea, realmente es muy de escaso verlo. O sea, es muy escaso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, esos principios divinos, los hemos diluido. Y se han vuelto una mezcolanza y una recochita. Y por eso Juan le está hablando a los creyentes de esa época y le está diciendo, señores, hay que poner nuevamente los fundamentos. Señores, ¿dónde está parado usted? ¿Cuál es su roca firme? Si usted escucha lo terrenal, pues solo cosas terrenales van a recibir. Si usted escucha lo divino, es otra historia. Juan capítulo 1, verso 11 dice, porque es que en el verso 32, después de que dice esa, ¿cómo decirlo? Esa claridad, esa profundidad donde dice, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero hay una coma. Después de esa coma, en el verso 32, ¿qué es lo que sigue? Pero nadie recibió. Nadie recibió. Nadie recibió. Y entonces por eso vamos a Juan 1, capítulo 11, verso 13. El mismo Juan lo estaba diciendo desde antes. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Verso 12 dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo no sé si usted se alegra por eso. O sea, yo no sé si usted se alegra por eso. O sea, yo decía por ahí un comentario que leí algo, decía, si llega Bill Gates y le dicen, pídame lo que quiera, lo que usted quiera, ¿usted qué le pide? ¿Ah? ¿Un teléfono? ¿Usted qué le pide? ¿Qué le pide? ¿Ah? ¿Un teléfono? ¿Sabe qué le pido yo? Que me adopte. Adópteme. ¿Sí me entiende? O sea, el hombre más rico, pues que me adopte. A la hora que todo lo que él tiene es mío, porque sí, que me adopte. Pero aquí se lo está diciendo es Dios, por Dios santo. O sea, por Dios mío.
Sí, o sea, si logran entender, porque lo que viene del cielo es divino, y Él lo está declarando. Estos, dice, no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Usted debe sentirse privilegiado. ¿Qué hicimos nosotros para merecer? Pecar. Eso fue lo que hicimos. No hicimos más. No hicimos absolutamente nada más. Juan capítulo 14, verso 15, en palabras del Señor Jesús dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le diré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Palabras de Juan, judío, hijo de sacerdote, que recitaba el Shema todos los días. Y nos está mostrando la Trinidad. O sea, bueno. Ay, Señor. Si nosotros logramos entender definitivamente lo que Dios está hablándole a la iglesia, dígale a la persona que está a su lado, dígale: eso es para usted. Eso es para usted. ¿Sí? O sea, realmente el Señor sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. Amén. Y por eso su palabra es viva y eficaz y más corta que va de los filos. Pero lo que voy a decir es esto: cuando está diciendo que está viva, es porque no se quedó allá y ahora se envejeció y se está muriendo. No, está viva hoy. Ahora pasamos a una segunda parte dentro del mismo capítulo 3. Dice: la recepción personal del testimonio. Juan capítulo 3, verso 33 dice: el que lo recibe certifica que Dios es veraz, que Dios es cierto. ¿Quién es? El que lo recibe. Pongámoslo al revés. El que no lo recibe dice que es mentira. No sé si le habrá pasado a usted en algún momento que no, eso no. El que lo recibe, y me encanta porque está hablando de un tiempo, de un verbo que apunta no a un recibimiento permanente, sino a un recibimiento, o sea, algo que lo recibe, o sea, es que ya lo recibió. No es que lo esté recibiendo a pedacitos. No es que le dieron la cuota inicial y está pagando las mensualidades. Que lo recibe ya. Es el que puede dar testimonio. ¿Y de qué? Él está aceptando que lo que Dios ha dicho es verdad. Él está reconociendo el origen celestial de Jesús. Él está reconociendo la verdad de la revelación de Dios en Cristo. Está proclamando a toda su profunda convicción, está declarando con toda su profunda convicción de que Dios es verdadero. ¿Usted lo puede hacer? ¿Usted lo ha hecho delante de otra persona? Ay, no, es que ¿para qué le voy a decir eso? Ese no cambia. Porque es que usted tiene un Dios así chiquitico, que no es todopoderoso. Porque si su Dios es todopoderoso, cambie que sea. Me cambió a mí. Me cambió a ti. Ese es poderoso. ¿Dónde estamos poniendo nosotros a nuestro Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Eliseo se burlaba de los sacerdotes paganos que se cortaban, pidiendo que descendiera fuego
consumiera el holocausto. Y les decía, hey, griten más fuerte, se les durmió. Háganle. Y se cortaban y derramaban sangre. Háganle, griten más fuerte. Cuando le tocó el turno, dijo, échenle agua. Échenle agua a esas maderas. A ese altar para échenle agua. Háganle canaleta y llénala de agua. Porque él estaba convencido en su Dios Todopoderoso. ¿En cuál estás convencido tú? ¿A quién escuchas más? ¿A la voz del mundo? ¿A lo terrenal? ¿Al príncipe de este mundo? Como lo declara la Biblia. Satanás. ¿O al Dios Todopoderoso? Juan capítulo 3, 34 y 35 dice: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, el mensaje de Dios, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricciones, sin limitaciones, sin medida. Verso 35: el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Juan está confirmando y reconfirmando, les está diciendo: señores, abran los ojos, por Dios. Abran los ojos para que ¿quién nos engañó? ¿Quién nos está distrayendo? ¿Quién los está distrayendo? ¿Quién les está impidiendo que vean la gloria de Dios? ¿Serán nuestras tradiciones? Como me decía alguna vez un amigo, es que eso es parte de mi cultura. Ok, está bien. Entonces no lo recibís, porque no estás aceptando que es verdad, que es divino lo que él está diciendo. La cultura es humana, eso es tradición, eso es de hombres, eso es de hombres. Inclusive entre las iglesias hay mucha tradición. ¿Qué pasa? Que el pastor no viene con corbata y saco. Juan capítulo 8, verso 26 dice: son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito a ustedes. Está hablando del Cristo. En Juan capítulo 12, verso 49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Juan capítulo 12, 49. Es Cristo. Es el mensaje divino. Es el mensaje divino. ¿Cuál mensaje estás escuchando? Yo siempre lo digo, ¿sabes cuál es el problema del hispano? El problema del hispano no es que no crea. El problema del hispano es que creen lo que le digan. O sea, no se pone a leer la Biblia, no la lee. Pero lo que le digan, no es que me dijeron. ¿Y dónde? No, pues en la peluquería. La chamana le dijo, no, vaya para que le hagan la limpia. Que la recen. Pastor, óreme, pastor. Que me salga todo lo malo que tengo. Cuando nosotros hablamos de que Él da un espíritu sin medida, sin restricción, podemos